Título: Mi prometida se escapó con su amante 30 minutos antes de nuestra boda. Seguí su auto en un taxi y cancelé el matrimonio frente a ambos. Pero ella, en vez de aceptar su culpa, se enojó con el taxista y lo culpó por la boda cancelada. Hasta se enojó cuando le di propina, jajajajaja. Jamás imaginé que el momento más memorable del día de mi boda incluiría a un taxista absolutamente atónito sosteniendo un billete de propina mientras mi prometida, vestida de blanco impoluto en medio de la calle, le gritaba que él era el único responsable de haber destruido nuestro matrimonio. Yo estaba parado a 1 metro de distancia, sosteniendo el anillo de compromiso que le acababa de quitar de la mano, mientras el supuesto amigo de la universidad de ella intentaba esconderse detrás de un poste de luz. La escena era tan sumamente absurda que ni siquiera sentí ira, sino una mezcla de incredulidad y ganas de reírme. Todo el mundo espera que una infidelidad termine con gritos de drama y lágrimas de arrepentimiento, pero en mi caso terminó con una bronca por $10. Mirando hacia atrás, todavía intento comprender el mecanismo mental exacto que nos condujo a semejante espectáculo. Durante los últimos 3 años, mi vida cotidiana se había resumido en turnos extra en la empresa, comidas rápidas en la oficina y planillas de cálculo meticulosamente armadas para financiar una boda impecable. Yo no estaba buscando un evento extravagante por vanidad, sino consolidar el patrimonio que se suponía que estábamos construyendo juntos para el futuro. La idea era celebrar la ceremonia en la finca de mi familia, un lugar espacioso y lleno de historia familiar donde cada detalle ya estaba pagado y coordinado con meses de anticipación. Sofía siempre había mostrado una devoción entusiasta por organizar cada aspecto de la decoración, la lista de invitados y el banquete. Mi rol en todo esto era el de un ejecutor silencioso que garantizaba que las cuentas estuvieran saldadas sin generar fricciones innecesarias. En ese esquema de convivencia, yo asumía la carga financiera pesada mientras Sofía administraba su salario en gastos personales y detalles secundarios de la convivencia. La meta compartida parecía ser la estabilidad financiera, o al menos eso era lo que yo interpretaba a través de nuestros acuerdos de pareja. Ella solía repetir que nuestro esfuerzo conjunto valdría la pena cuando tuviéramos la casa propia y las cuentas totalmente saneadas tras la recepción. Yo confiaba plenamente en esa visión de equipo y no veía inconveniente en duplicar mis horas de trabajo para evitar deudas futuras. Cada hora extra acumulada en mi registro laboral tenía el propósito claro de darnos un inicio matrimonial completamente despejado de presiones económicas. Sin embargo, analizando el pasado con la frialdad que da la distancia, Sofía siempre había mostrado un perfil particular ante los problemas imprevistos. Poseía una habilidad casi magistral para transformar cualquier equivocación propia en una ofensa cometida por los demás contra su sensibilidad. Si olvidaba pagar una cuenta a tiempo, la culpa era del banco por enviar recordatorios ambiguos o del sistema por no ser intuitivo. Si cometía un error en su trabajo, la responsabilidad recaía en sus compañeros por no haber anticipado su sobrecarga emocional. Yo solía racionalizar esas conductas como arranques de estrés pasajero, asumiendo la postura del mediador paciente que calma las aguas sin buscar culpables. Esa tendencia a la indignación moral se convirtió en una constante que fui normalizando de manera lenta pero peligrosa dentro de la relación. Cualquier intento de señalar una incoherencia en sus argumentos se interpretaba inmediatamente como un ataque personal contra su integridad o una falta de empatía de mi parte. Para evitar discusiones estériles que consumieran la energía que necesitaba en el trabajo, aprendí a guardar silencio y resolver los problemas por mi cuenta de forma práctica. Mantuve la compostura durante años creyendo que la madurez de la convivencia terminaría suavizando esos matices de su carácter. No tenía forma de saber que esa misma mecánica de victimización alcanzaría niveles colosales el día más importante de nuestro proyecto. El día de la boda amaneció con un clima despejado y una agenda programada al milímetro para que nada saliera mal durante la jornada. Me desperté temprano en el apartamento, revisé los trajes, confirmé los horarios de los proveedores y me dispuse a salir hacia la iglesia con el tiempo justo para recibir a los invitados. Sofía se había ido desde la noche anterior a prepararse a un hotel cercano con sus damas de honor para coordinar el peinado y el maquillaje. Todo transcurría según lo previsto en el cronograma hasta que llegué al estacionamiento de mi edificio para encender mi vehículo. En ese preciso instante, el motor de mi auto dio un chasquido metálico seco y se apagó por completo sin intención de volver a arrancar. Faltaban exactamente 45 minutos para la hora fijada para la misa y mi vehículo sencillamente se negaba a responder a cualquier intento de encendido. Mantuve la calma, ajusté el saco del traje y salí caminando a paso firme hacia la avenida principal para pedir un servicio de transporte de urgencia. No podía darme el lujo de perder minutos valiosos esperando una grúa en ese momento de la mañana. Levanté la mano en el bordillo de la calle y afortunadamente un taxi vacío se detuvo a los pocos segundos frente a mí. Subí al asiento trasero, le expliqué al conductor la prisa que tenía por llegar a la iglesia de la zona alta y el hombre aceleró sin vacilar. Mientras cruzábamos las avenidas principales, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de confirmación del banquetero y de los familiares que ya iban llegando al lugar. El taxista avanzaba a buen ritmo aprovechando el tráfico fluido de la mañana,
intentando tranquilizarme con comentarios sobre el estado del tiempo. Yo revisaba la hora en mi reloj a cada minuto, calculando que llegaríamos con un margen de 15 minutos antes del inicio de la misa. Sin embargo, cuando el taxi se detuvo en una luz roja a pocas cuadras del centro residencial, vi algo que descuadró por completo toda mi planificación. El sedán blanco de Sofía cruzó la intersección a gran velocidad, conduciendo exactamente en sentido contrario a la iglesia. Reconocí las placas de inmediato y noté que la velocidad del auto no era la de alguien que maneja con tranquilidad hacia su boda. Pensé en un primer momento que había ocurrido alguna emergencia médica o que Sofía había olvidado algún documento indispensable en su departamento previo al evento. Le pedí al taxista que por favor diera la vuelta en U en el siguiente retorno y siguiera a ese vehículo manteniendo una distancia prudente para no llamar la atención. El conductor me miró por el espejo retrovisor con evidente curiosidad, pero acató la indicación al notar la firmeza de mi tono de voz. Seguimos al auto blanco durante 10 minutos hasta que se detuvo frente a un edificio de departamentos modernos ubicado en una zona apartada. El taxi se estacionó a media cuadra de distancia detrás de un árbol grande, permitiéndome tener una vista completamente despejada de la entrada del edificio. La puerta del conductor se abrió y Sofía bajó del auto luciendo su vestido de novia completo, con el velo acomodado y el ramo de flores en la mano. Para mi sorpresa, no salió corriendo hacia las escaleras como lo haría alguien apresurado por olvidar algo vital. Se quedó parada en la acera sonriendo mientras un hombre salía del vestíbulo para recibirla con los brazos abiertos. Ese hombre era Santino, un supuesto compañero de la universidad sobre el cual ella me había hablado vagamente meses atrás como un simple conocido lejano. Observé en silencio desde el asiento trasero cómo Santino la tomaba por la cintura, la levantaba un poco en el aire y ambos se reían a carcajadas con total desenfado. No había rastro de angustia por el reloj, ni prisa por el evento matrimonial que debía empezar en menos de 15 minutos a varios kilómetros de allí. La dinámica entre ellos no reflejaba una amistad casual ni una reunión imprevista, sino una complicidad absoluta que se notaba a metros de distancia. El taxista guardó un silencio sepulcral en el auto, apagó el motor y prefirió no hacer ningún comentario mientras contemplaba la escena conmigo. Mi mente procesó la información sin perder la cabeza, registrando cada detalle visual con una frialdad matemática. Abrí la puerta del taxi de manera pausada, me acomodé la corbata y caminé directamente hacia donde estaban ellos dos sin acelerar el paso. Santino fue el primero en percatarse de mi presencia y su rostro pasó del entusiasmo a una palidez cadavérica en cuestión de 2 segundos. Sofía se giró despacio al notar la sombra y se quedó rígida al verme parado frente a ella con el traje de novio impecable. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra durante varios segundos de tensión absoluta. Yo no levanté la voz, no hice ademanes violentos ni mostré la menor alteración emocional ante semejante cuadro de traición. Me acerqué a Sofía, tomé delicadamente su mano izquierda, le retiré el anillo de compromiso sin brusquedad y lo sostuve firmemente en mi mano. La miré fijamente a los ojos y le dije en tono firme pero pausado que la boda quedaba cancelada de manera inmediata y definitiva. Santino dio 2 pasos hacia atrás en silencio, mirando hacia los lados como buscando una vía de escape rápida. La respuesta de Sofía no fue una disculpa, ni un intento de explicación, ni lágrimas de culpa por haber sido descubierta en medio de semejante engaño. En lugar de eso, su rostro se transformó en una mueca de furia absoluta teñida de una indignación inexplicable. Sofía comenzó a gritarme que yo era un desconsiderado por presentarme allí a humillarla y de inmediato dirigió sus alaridos hacia el taxista que nos observaba desde la acera. Lo acusó a viva voz de ser un entrometido, un acosador a sueldo y el verdadero culpable de haber arruinado la boda por prestarse a seguirla. Yo saqué mi billetera con total tranquilidad, saqué la tarifa del viaje más un billete de $10 extra y se los entregué al chofer en la mano como agradecimiento por su servicio impecable. Al ver el dinero, Sofía sufrió un verdadero colapso de ira moral, gritando que darle propina a un extraño por arruinarle la vida era la prueba máxima de mi ruindad. Me di la vuelta sin escuchar sus alaridos, subí de nuevo al taxi y dejé que ella continuara su berrinche en la acera frente a un Santino petrificado. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, increíble como la mente de esa mujer prefirió colapsar por $10 de propina en lugar de procesar que la atraparon vestida de novia con otro. Deberías enmarcar ese billete porque literalmente pagaste el precio más barato de la historia para evitar un matrimonio ruinoso. Respuesta de OP, $10 fue una ganga absoluta si lo comparas con el costo de un divorcio litigado en tribunales años después. El taxista me ahorró cientos de miles de pesos en honorarios legales y años de terapias que nunca iba a tomar. Le habría dado $100 más con gusto por el espectáculo de verla gritarle al taxímetro. Usuario anónimo 2 dice, te apuesto lo que quieras a que Santino ya tenía las maletas listas en el departamento antes de que ella bajara vestida de blanco. Nadie recibe a una prometida el día de su boda con esa confianza a menos que ese plan llevara meses preparándose. Respuesta de OP, era evidente que la logística de ese encuentro llevaba bastante tiempo sobre la mesa.
La soltura con la que se saludaron demostraba que para ellos esto era una rutina perfectamente calculada y no una improvisación del momento. Lo único que no calcularon en su ecuación fue que mi auto fallaría esa mañana. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Durante los primeros días posteriores a la cancelación de la boda, mantuve mi teléfono en silencio y me enfoqué estrictamente en reordenar mis asuntos laborales. Sin embargo, la calma duró poco cuando amigos en común comenzaron a enviarme capturas de pantalla de las redes sociales de Sofía. Ella había publicado un extenso comunicado donde me acusaba formalmente de ser un psicópata manipulador y controlador. Según su narrativa pública, yo había contratado a un taxista falso para acosarla y montarle una emboscada orquestada. En su publicación, redactada con un tono de victimización extrema, afirmaba que todo se había tratado de una coincidencia desafortunada que yo utilicé para humillarla. No conforme con acusarme a mí, etiquetó a la empresa de taxis exigiendo públicamente el despido inmediato del conductor por prestarse a semejante persecución. La publicación incluía llamados a la solidaridad femenina y peticiones explícitas para que la comunidad castigara mi conducta machista. Yo leí cada una de las capturas con absoluta frialdad, tomando capturas de pantalla para guardarlas en un archivo ordenado. Para sostener su versión fantasiosa ante los ojos de sus conocidos, Sofía intentó presionar a Santino para que actuara como su testigo estrella. Le exigió que publicara un mensaje afirmando que ellos solo estaban coordinando la entrega de un documento universitario de urgencia esa mañana. Le insistió en que debía respaldar la teoría del taxista acosador para limpiar la reputación de ambos ante la sociedad. Sofía asumió que Santino cedería ciegamente a sus demandas para proteger el romance clandestino que venían manteniendo. Sin embargo, Santino demostró tener un instinto de conservación personal mucho más desarrollado que la cordura de Sofía. Al ver el nivel de delirio mediático que ella estaba generando y temiendo que el escándalo alcanzara a los directivos de su propio empleo, decidió cortar por lo sano. En lugar de redactar la declaración falsa que Sofía le exigía, la bloqueó de todas sus redes sociales y aplicaciones de mensajería. La dejó completamente sola con su narrativa inventada, cancelando cualquier contacto posterior con ella para salvar su propio pellejo. Quedar aislada por su propio cómplice no hizo que Sofía recalibrara su comportamiento ni por un segundo. Al contrario, intensificó sus publicaciones en Internet, asegurando que yo también había amenazado a Santino para obligarlo a guardar silencio. Mientras ella gastaba sus energías fabricando conspiraciones en redes sociales, yo ejecuté mi plan de acción en el mundo real. Me puse en contacto con mi abogado para estructurar la revisión de todos los contratos firmados para el evento. Reuní cada uno de los recibos de las facturas pagadas para el banquete, la música, la finca familiar y los arreglos florales. Solicité además una copia oficial de la bitácora del viaje en taxi junto con el comprobante de pago digital emitido por la aplicación. Toda esa documentación fue organizada cronológicamente en una carpeta profesional por mi equipo legal. Mi objetivo no era entrar en una guerra de descalificaciones en redes sociales, sino cerrar financieramente la etapa. Una vez que tuve la carpeta perfectamente foliada, llamé a los padres de Sofía para solicitar una reunión privada en su domicilio. Ellos continuaban en un estado de desinformación total, creyendo la versión de su hija sobre mi supuesta locura y el taxista contratado. Me recibieron en su sala con un ambiente tenso y miradas de profundo reproche hacia mi persona. Yo me senté con calma, coloqué la carpeta sobre la mesa de centro y los saludé con el respeto habitual. Abrí la carpeta y fui mostrándoles hoja por hoja la realidad financiera y cronológica de lo ocurrido aquella mañana. Les enseñé los registros del GPS del taxi que demostraban la ruta exacta desde mi apartamento hasta la calle de Santino. Les mostré los contratos cancelados de la boda y las penalizaciones económicas que tuve que asumir de mi propio bolsillo. Sus rostros fueron cambiando progresivamente a medida que contrastaban la evidencia documental con los cuentos de su hija. El padre de Sofía se llevó las manos a la cabeza mientras revisaba las facturas con la firma de cancelación por incumplimiento. La madre quedó en un silencio helado, incapaz de articular una sola palabra de defensa ante la contundencia de los papeles. En ese preciso momento, la puerta de la casa no se abrió, pero el teléfono de la madre comenzó a sonar en altavoz. Era Sofía llamando desde su departamento para verificar si sus padres seguían respaldando su campaña contra mí. La madre atendió la llamada y con voz temblorosa le preguntó directamente por qué estaba en la casa de Santino vestida de novia a esa hora. Sofía enmudeció por 2 segundos al notar que sus padres tenían la información correcta sobre la mesa. Sin embargo, fiel a su perfil de indignada moral, en lugar de pedir disculpas o derrumbarse, estalló en gritos de rabia a través del auricular. Se negó rotundamente a responder sobre Santino y centró toda su furia en la actitud de sus padres. Les gritó por el teléfono que eran unos traidores por recibirme en su casa y por prestarse a revisar papeles a sus espaldas. Afirmó enfáticamente que el verdadero problema no era lo que ella hubiera hecho esa mañana, sino mi falta de caballerosidad al confrontarlos con cifras y datos.
Según su lógica, mi acto de mostrarles las facturas pagadas era una agresión emocional mucho más grave que cualquier infidelidad. Escuchar sus alaridos por el altavoz solo confirmó a sus padres la magnitud del autoengaño en el que vivía. El padre de Sofía le pidió amablemente que guardara silencio y le informó que no financiarían ni un solo centavo de sus deudas ni respaldarían sus mentiras públicas. Le advirtió que si continuaba difamándome en Internet, tendría que conseguir sus propios abogados para defenderse. Sofía les colgó el teléfono tras lanzar una última serie de insultos contra todos los presentes en la sala. Yo cerré mi carpeta con absoluta serenidad, agradecí el tiempo de los señores y me retiré de la vivienda. Regresé a mi departamento sintiendo la satisfacción de haber neutralizado el ataque familiar sin haber elevado la voz una sola vez. Sofía continuaba publicando indirectas en sus perfiles, pero el impacto social de sus palabras se había disipado por completo entre sus allegados. Sus propios padres habían empezado a disculparse con los invitados por el espectáculo y los reembolsos parciales. Por mi parte, dejé que las cosas siguieran su curso legal, sabiendo que su incapacidad para asumir errores la llevaría a cometer fallos más grandes. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me da una risa increíble cómo Santino pasó de ser el galán del departamento a aplicar la velocidad máxima de bloqueo en cuanto la vio hacer un berrinche a la empresa de taxis. El tipo vio el tráiler de la película de terror en la que se estaba metiendo y decidió saltar del barco inmediatamente. Respuesta de OP, Santino tuvo la agilidad mental de comprender en 5 minutos el nivel de delirio que a mí me tomó 3 años descifrar. Supongo que la cobardía instintiva de un amante tiene la ventaja de reaccionar más rápido cuando ve que la nave se hunde. Al menos me ahorró el trabajo de tener que explicarle a él de qué se trataba la situación. Usuario anónimo 2 dice, honestamente me parece que meter a sus padres en esto y llevarles las facturas fue un golpe muy bajo de tu parte. Los asuntos de pareja se resuelven entre dos adultos sin involucrar a los suegros en el drama financiero de una boda cancelada. Respuesta de OP, las cuentas claras salvan patrimonios y desarman narrativas falsas antes de que afecten a inocentes. Sus padres estaban a punto de endeudarse para cubrir gastos de un evento que su propia hija destruyó mientras me acusaba de acosador en Internet. No fui a drama, fui con un balance contable que puso fin a las especulaciones en 10 minutos. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. Las consecuencias legales de la campaña mediática de Sofía comenzaron a materializarse de la forma más fría para ella. La empresa de servicio de taxis, tras realizar una auditoría interna de la ruta y revisar los registros de GPS del vehículo, procedió a notificarla legalmente por el delito de difamación. La compañía no estaba dispuesta a permitir que sus conductores fueran acusados públicamente de secuestradores o acosadores a sueldo por un berrinche personal. Esa notificación legal terminó por desquiciar por completo la poca estabilidad que le quedaba a Sofía. En lugar de consultar a un profesional del derecho para manejar el reclamo de la empresa, ella decidió que el único responsable de su tormenta legal era yo. Fuera de sí por las consecuencias directas de sus propios actos, planeó una represalia nocturna contra mi propiedad. Una madrugada de martes, alrededor de las 3 de la mañana, se presentó de forma sigilosa en el estacionamiento de mi condominio. Creyó que amparada por la oscuridad de la noche podría ejecutar un acto de venganza sin dejar rastros. Sofía caminó entre las filas de vehículos hasta ubicar mi sedán aparcado en su cajón asignado. Sacó un manojo de llaves pesadas de su bolso y procedió a rayar de lado a lado la pintura de las dos puertas laterales de mi vehículo. No satisfecha con el daño material generado en la carrocería, sacó una hoja de papel doblada y la pegó con cinta sobre el parabrisas delantero. El nivel de ensañamiento reflejaba una rabia descontrolada producida por la pérdida absoluta del control sobre la narrativa. La nota que dejó escrita a mano era un despliegue de melodrama incoherente de principio a fin. Me acusaba explícitamente de haber comprado la lealtad de un desconocido para perseguirla y destruirla emocionalmente ante la sociedad. Afirmaba en trazos histéricos que el karma me alcanzaría por haber pagado una propina para humillarla frente a Santino. Todo el escrito le echaba la culpa a mi dinero por haber corrompido al taxista y haber creado una trampa para arruinar su vida matrimonial. Lo que la furia desmedida de Sofía no le permitió calcular en su expedición nocturna fue la infraestructura de seguridad del edificio. Apenas 2 semanas atrás, la administración del condominio había actualizado todo el sistema de vigilancia del estacionamiento. Habían instalado cámaras nocturnas de alta definición con sensores de movimiento e iluminación infrarroja directamente sobre mi cajón de estacionamiento. Toda su secuencia de vandalismo quedó registrada en un vídeo nítido de ángulo abierto desde el momento en que ingresó al recinto. A la mañana siguiente, al bajar para salir rumbo al trabajo, me encontré con los rayones profundos en la pintura y la nota sobre el parabrisas. Mantuve la compostura, saqué mi teléfono móvil y tomé fotografías detalladas del daño y del manuscrito pegado en el cristal. Subí de inmediato a la oficina de administración para solicitar el respaldo de las grabaciones de la madrugada. El encargado de seguridad me entregó un archivo de vídeo en alta resolución grabado desde 2 ángulos distintos. En la cinta se apreciaba con total claridad el rostro de Sofía,
la placa de su automóvil estacionado afuera y cada uno de los movimientos que realizó al rayar el auto. Con ese material en una memoria USB, me dirigí directamente a la fiscalía local para sentar la denuncia formal. Presenté el vídeo intacto, las fotografías de los daños y la nota física redactada de su propia mano. La evidencia era tan contundente que el agente del Ministerio Público inició el expediente por delito de vandalismo sin vacilación alguna. Aprovechando la gravedad de los hechos y la prueba en vídeo de su presencia en mi domicilio a altas horas, solicité una orden de protección legal. Las autoridades concedieron una medida cautelar de alejamiento que le prohibía estrictamente acercarse a mi persona, mi trabajo o mi residencia. Sofía ya no solo enfrentaba un conflicto civil por difamación, sino una causa penal con implicaciones severas. Su intento de venganza le había generado un problema jurídico de proporciones gigantescas. Pero mi estrategia no se limitó a la denuncia personal por los daños infligidos a mi vehículo. Recordé que los abogados de la empresa de taxis estaban construyendo su caso por daños morales y afectación a la imagen comercial. Me puse en contacto con el representante legal de la compañía y le ofrecí una copia completa de las grabaciones y de la denuncia policial. El abogado recibió el material con un entusiasmo evidente, sabiendo el peso que tendría en el tribunal. La prueba del vandalismo demostraba un patrón claro de conducta hostil, persecutoria e inestable por parte de Sofía hacia todos los involucrados. Su argumento de ser una víctima indefensa de la empresa de taxis se desmoronaba por completo con ese vídeo en el expediente. La empresa sumó de inmediato la grabación a sus alegatos como prueba de mala fe y comportamiento antisocial. Cada paso que ella daba para intentar dañarme terminaba fortaleciendo la posición legal de sus contrapartes. 2 días después, Sofía recibió la notificación oficial del trámite penal en su contra junto con la orden de restricción impuesta por el juez. Al enterarse de que existía un vídeo en alta definición de su acto vandálico, intentó contactarme desesperadamente a través de números desconocidos. Bloqueé cada uno de los intentos sin responder a un solo mensaje ni escuchar sus notas de voz. El tiempo de las palabras se había agotado definitivamente el día que decidió tocar mi propiedad. Ella intentó justificar la nota del parabrisas ante sus amigas diciendo que el escrito era una expresión poética de su dolor que yo manipulé. Sin embargo, nadie en su círculo cercano podía defender el acto concreto de rayar un vehículo con llaves a las 3 de la mañana. Su narrativa de mujer agraviada comenzó a perder los pocos apoyos que le quedaban en su entorno social. Las evidencias en vídeo destruyeron cualquier rastro de duda sobre la naturaleza de sus acciones. Me dediqué a enviar el coche al taller de pintura para la reparación correspondiente, guardando la factura de la cotización para la posterior reclamación civil. Trabajar con paciencia y dejar que el sistema legal actúe es mucho más efectivo que engancharse en peleas callejeras. Sofía continuaba acumulando expedientes en su contra impulsada únicamente por su incapacidad para asumir las consecuencias de sus decisiones. Yo simplemente me limitaba a observar la acelerada caída de su propio castillo de naipes. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: dejar una nota manuscrita en el parabrisas después de rayar un carro a las 3 de la mañana es el nivel máximo de villana de telenovela barata de los 90. Solo le faltó firmar con un seudónimo dramático para completar el cliché de la persona desequilibrada. Respuesta de OP: el nivel de melodrama superaba cualquier libreto de ficción que se pueda escribir hoy en día. La caligrafía histérica en el papel era tan ilegible que parecía redactada en medio de una posesión demoníaca por la rabia. Al menos tuvo la cortesía de dejarme una prueba documental manuscrita para adjuntar al expediente penal de las autoridades. Usuario anónimo 2 dice: ¿y estás seguro de que el taxista no fue a instalar las cámaras de alta definición al parqueadero esa misma tarde para seguir persiguiéndola? Porque según la lógica de ella, ese conductor tiene un presupuesto ilimitado para arruinarle la existencia. Respuesta de OP: según la teoría de Sofía, el taxista es un agente secreto internacional financiado por mi propina de $10. No me extrañaría que en su próxima declaración afirme que los guardias del condominio son actores pagados para hacerle la vida imposible. La paranoia cuando pierde el control de la mentira no tiene ningún tipo de límite razonable. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. Las notificaciones de las demandas acorralaban a Sofía desde varios frentes judiciales sin que tuviera forma de evadirlas. En un arranque desesperado por frenar el colapso de sus finanzas y su reputación, decidió romper de forma frontal la orden de alejamiento vigente. Una mañana de intensa actividad corporativa, irrumpió sin autorización en la recepción del edificio corporativo donde trabajó. Su objetivo era encararme directamente para forzar una negociación ventajosa a su favor. Sofía comenzó a gritar en mitad del vestíbulo a vista y paciencia de clientes, ejecutivos y visitantes que circulaban por el lugar. Aseguraba a voces que yo era un monstruo calculador que le había arruinado la vida con manipulaciones y demandas infundadas. Exigía a gritos que yo llamara de inmediato a los abogados de la empresa de taxis para que retiraran la querella por difamación en su contra. Según su argumento vociferado ante todos, ella solo estaba expresando su dolor emocional en Internet y no merecía ser procesada.
Yo salí de mi oficina privada al escuchar el alboroto y la encontré montando un espectáculo completo en el centro de la recepción. Mantuve la compostura total, permaneciendo de pie a una distancia prudente sin pronunciar una sola palabra de reclamo. No caí en la trampa de discutir, desmentir sus gritos o mostrar alteración ante los mirones que grababan con sus teléfonos. Mi rol consistió en observar fríamente la escena mientras accionaba el protocolo de seguridad de la empresa. Le hice una señal discreta al jefe de seguridad del edificio para que contuviera el paso de Sofía hacia el área de ascensores. Paralelamente, saqué mi teléfono y marqué directamente al número de emergencia para solicitar la presencia de la policía. Informé con voz calmada que una persona con orden de restricción vigente dictada por un juez civil estaba violando la medida cautelar en mi lugar de trabajo. La operadora tomó los datos y me confirmó el despacho de una patrulla inmediata hacia la dirección del inmueble. Sofía interpretaba mi silencio sepulcral como una muestra de cobardía y continuaba elevando el tono de sus acusaciones dramáticas. Afirmaba que yo no tenía el valor de dar la cara porque sabía perfectamente que todo el escándalo del taxi había sido un montaje. Los guardias de seguridad privada formaron una valla preventiva para evitar que se abalanzara sobre mi persona mientras esperábamos a la autoridad. Ninguno de sus insultos logró sacarme de mi centro de serenidad absoluta. Los oficiales de policía llegaron al vestíbulo en menos de 10 minutos debido a la prioridad del reporte por violación de medida cautelar. Los agentes se acercaron a Sofía, le solicitaron su identificación y constataron la validez del documento de restricción en su sistema digital. Al verificar que estaba cometiendo un delito en flagrancia dentro de una propiedad privada, procedieron a colocarle las esposas en las muñecas. El contraste entre sus gritos y la frialdad del procedimiento policial fue inmediato. Sofía comenzó a forcejear levemente con los oficiales mientras la conducían hacia la salida del edificio frente a todos los presentes. Gritaba desesperadamente que ella era la víctima de un complot machista encabezado por su exprometido y los ejecutivos del edificio. Los clientes del despacho observaban la escena con absoluta estupefacción mientras los agentes la subían a la parte trasera de la patrulla. El espectáculo público que ella misma generó terminó por sepultar cualquier sombra de credibilidad en su entorno profesional. Tras ser trasladada a la estación de policía para la lectura de cargos, se le concedió el derecho legal de realizar una llamada telefónica para gestionar su fianza. Sofía usó la oportunidad para marcar inmediatamente al número celular de su padre, exigiendo que acudiera de urgencia con el dinero necesario para sacarla de la celda. Les prometió llorando que todo se trataba de un malentendido provocado por guardias de seguridad incompetentes que no entendieron su postura. Sin embargo, sus padres ya habían alcanzado el límite absoluto de la tolerancia ante las mentiras sistemáticas de su hija. Su padre le respondió con voz firme a través de la línea que no pagarían un solo centavo de fianza ni volverían a intervenir en sus problemas legales. Le hicieron saber que estaban profundamente agotados de sus inconsistencias, sus berrinches destructivos y la vergüenza pública continua. Le recomendaron que asumiera la responsabilidad de pasar la noche tras las rejas para reflexionar sobre su conducta. La negativa rotunda de sus propios padres dejó a Sofía totalmente desarmada y sin recursos financieros para gestionar su salida inmediata. Tuvo que pasar la noche completa en una celda de detención preventiva a la espera de su audiencia ante el juez de control al día siguiente. Lejos de utilizar ese tiempo en prisión preventiva para recapacitar sobre su trayectoria de desaciertos, dedicó las horas a amargarle la noche a los custodios de la comisaría. Durante toda la madrugada, Sofía estuvo jurando a los gritos desde su celda que la culpa de su arresto no era suya ni de sus acciones. Acusó directamente a los guardias del edificio por no haber escuchado su versión completa de la historia antes de llamar a las patrullas. Insistía en que si los policías hubieran tenido la capacidad intelectual de comprender su dolor, jamás la habrían esposado en el vestíbulo. Su estructura mental se negaba rotundamente a registrar la existencia de una orden judicial previa. A la mañana siguiente, fue presentada ante el juez con la presencia de su abogado de oficio para la determinación de las medidas cautelares penales. El juez, al revisar el historial de incumplimiento de medidas de protección y la reincidencia en el acoso, le impuso una multa considerable y extendió la orden de restricción. Salió del juzgado visiblemente demacrada, pero manteniendo una mirada de profunda indignación contra todo el sistema judicial. Yo continué con mi jornada laboral en la oficina sin permitir que el incidente interfiriera en mis compromisos corporativos. Mi equipo de trabajo comprendió perfectamente la naturaleza del problema tras revisar la documentación legal existente. Sofía había quedado atrapada en una red de procesos penales y civiles que ella misma alimentó de manera constante. La lógica irracional con la que operaba la estaba sepultando en su propio foso sin necesidad de que yo moviera un solo dedo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: que tus propios padres se nieguen a pagar la fianza para sacarte de una celda debe ser el golpe de realidad más duro del universo. Cuando tu propia familia prefiere que pases la noche encerrada antes de volver a escuchar tus excusas, sabes que tocaste el fondo absoluto de la incoherencia. Respuesta de OP: cada quien cosecha con bastante precisión la paciencia que agota a lo largo de los años.
Sus padres eran personas trabajadoras que aguantaron décadas de manipulación moral hasta que los papeles y la realidad les abrieron los ojos. La tolerancia familiar tiene un límite muy claro cuando se trata de respaldar mentiras que terminan en comisarías. Usuario Anónimo 2 dice, mi ex hizo exactamente el mismo show en la recepción de mi trabajo cuando la descubrí engañándome con su jefe de área. Fue a gritar que yo era un insensible por arruinarle la carrera al contárselo a recursos humanos y juraba que ella era la agredida. Respuesta de OP, es impresionante cómo la gente incoherente comparte exactamente el mismo manual de desesperación cuando pierde el control de la narrativa. Creen sinceramente que montando un escándalo público la otra persona va a ceder por vergüenza para evitar la mirada de los demás. Lo que no calculan es que la verdad documentada siempre aplasta el teatro mediático. Actualización 4. Ha pasado 8 meses desde la última actualización. Los tiempos de la justicia finalmente completaron su ciclo y todas las causas legales pendientes llegaron a su conclusión definitiva en las salas de tribunal. El juez a cargo del litigio por difamación comercial dictaminó un fallo totalmente adverso para Sofía, declarándola culpable de daños a la imagen de la empresa de taxis. Las pruebas presentadas, incluyendo las grabaciones del estacionamiento y las publicaciones de redes sociales, fueron determinantes para la sentencia. La condena impuesta incluyó una reparación económica considerable que Sofía no tenía capacidad de liquidar con sus ahorros personales. Ante la falta de liquidez en sus cuentas bancarias, el juzgado ordenó el embargo y remate de sus bienes patrimoniales disponibles. Ella se vio obligada a vender su sedán blanco en una subasta forzosa para poder cubrir la indemnización decretada en favor de la compañía. Se quedó sin el transporte que solía utilizar para desplazarse y sin posibilidad de adquirir otro en el corto plazo. Por mi parte, la demanda civil dictada a mi favor concluyó con la restitución completa de los perjuicios financieros sufridos. El tribunal ordenó que ella me reembolsara cada centavo gastado en las cancelaciones de la finca, la música y la banquetería de la boda. Adicionalmente, el fallo cubrió los costos totales de las reparaciones de hojalatería y pintura que requirió mi vehículo tras su ataque nocturno. La justicia civil respaldó mi reclamo patrimonial al 100% basándose en los recibos y peritajes presentados. El día de la lectura del veredicto final en la sala del tribunal presencié la escena que resumía de forma perfecta toda la existencia de Sofía. Al escuchar al juez dictar la sentencia absolutoria para mí y la condena financiera para ella, Sofía no miró al techo ni mostró remordimiento alguno. Se giró violentamente en su asiento y comenzó a reclamarle a voz en cuello a su propio abogado defensor frente al estrado. Lo acusó a gritos de ser un incompetente vendido que se había dejado comprar por mi equipo legal para hundirla. El juez tuvo que golpear el mazo en 3 ocasiones para exigirle guardar compostura bajo amenaza de arresto por desacato a la autoridad. Escucharla culpar a su propio defensor legal en medio de un tribunal fue el recordatorio definitivo de su perfil psicológico e invariable. Sofía es una persona incapaz por naturaleza de asumir una sola falla, responsabilidad o equivocación en su existencia. Cualquier catástrofe que golpee su vida será siempre responsabilidad de un tercero dentro de su distorsionada visión. Ver esa última escena en la corte me produjo una sensación de cierre absoluto y una paz profunda que no experimentaba desde hacía años. No sentí rencor, ni alegría desmedida, sino la tranquila confirmación de que la realidad siempre termina imponiéndose sobre la fantasía. Me levanté de mi asiento, estreché la mano de mi abogado y abandoné el recinto judicial sin mirar hacia atrás. La etapa más caótica de mi vida quedaba formalmente sepultada bajo un expediente judicial archivado. En la actualidad, mi vida transcurre en una tranquilidad absoluta que aprecio mucho más que en cualquier otro momento de mi trayectoria. Continúo trabajando en la empresa corporativa, donde recientemente me otorgaron una promoción profesional con un incremento salarial significativo. Dispongo de tiempo libre para mis proyectos personales, viajes breves y reuniones tranquilas con amigos de verdad. El patrimonio familiar que protegí a tiempo se mantiene intacto y creciendo bajo una administración responsable y sin presiones. Por el contrario, la realidad de Sofía tomó un rumbo completamente opuesto tras el cierre de todos sus frentes legales. Al no contar con el respaldo económico de sus padres, se vio obligada a mudarse de su departamento amplio a un cuarto alquilado de reducidas dimensiones. Tuvo que conseguir un empleo con sueldo mínimo en una tienda minorista para poder hacer frente a las deudas pendientes que aún arrastra. La falta de un vehículo propio la obliga a trasladarse diariamente utilizando el servicio de transporte público de la ciudad. Varias personas en común me han comentado que la dinámica social de Sofía se redujo a un círculo extremadamente pequeño de conocidos ocasionales. Cada vez que alguien le pregunta en una reunión sobre su pasado o sobre la boda que nunca se celebró, ella repite exactamente el mismo discurso victimista. Afirma con una seriedad pasmosa que estuvo a punto de casarse con un multimillonario que se volvió loco de la noche a la mañana. La versión que comparte con sus nuevos compañeros de trabajo sigue careciendo de cualquier lógica o autocrítica. Lo más cómico y revelador de toda esta historia es la conclusión fija a la que ella llegó sobre las causas de su ruina actual. Para Sofía,
Su caída no tuvo nada que ver con haber mantenido una relación clandestina con Santino en un departamento a 15 minutos de la misa. Tampoco atribuye su situación al hecho de rayar un vehículo frente a cámaras HD o de irrumpir a gritos en mi corporativo. En su mente, la causa raíz de absolutamente todas sus desgracias fue un único evento específico ocurrido aquella mañana. Sofía vive genuinamente convencida de que la culpa de su ruina fue la propina de $10 que le entregué a un taxista casual en la acera. En su narrativa interna, ese billete fue la prueba irrefutable de una conspiración maligna que arruinó lo que habría sido un matrimonio perfecto. Repite a quien quiera escucharla que el taxista cobró ese dinero para inventar una historia que me convenciera de cancelar el compromiso en su cara. Es una construcción mental tan ridícula que roza los límites de la comedia pura. A veces, cuando me subo a un taxi para moverme por la ciudad durante días de tráfico pesado, no puedo evitar sonreír al recordar toda la secuencia. $10 fue el precio más bajo y la inversión más lucrativa que he realizado en toda mi vida adulta. Ese pequeño billete me compró la libertad definitiva, salvó mi patrimonio personal y me libró de una vida entera al lado de una persona incoherente. El destino tiene un sentido del humor impecable cuando decide ajustar las cuentas de cada quien. Hoy puedo decir con absoluta firmeza que no cambiaría nada de lo sucedido aquella mañana en la calle del departamento de Santino. Cada decisión tomada, cada silencio guardado y cada prueba reunida sirvieron para construir la paz de la que disfruto plenamente el día de hoy. Sofía continúa viviendo en su pequeño cuarto alquilado, culpando al tráfico, al sistema y a la propina de un desconocido por su presente. Mientras tanto, yo sigo adelante con la certeza de que el verdadero éxito es vivir libre de dramas ajenos.